Noches, doctor. Buenas noches, doctor. Vamos a retomar el tema entonces, ¿ya? Bueno, estamos en el capítulo de las arritmias cardíacas. Ustedes saben que es fundamental recordar el sistema eléctrico para poder entender. Se supone que el año pasado han debido asimilar el electrocardiograma normal. Y me imagino que todos tienen un electrocardiograma. La intención de darles un electrocardiograma era que ustedes puedan ir familiarizándose con los electrocardiogramas anormales. Por lo tanto, es conveniente que identifiquen si el electrocardiograma que tienen es una fibrilación auricular, porque es la arritmia más frecuente y la que estamos llevando. Entonces, quedamos en que ustedes tenían que haber leído los anticoagulantes, la warfarina. ¿Alguien me puede decir? Doctor, la warfarina es un inhibidor de la vitamina K que bloquea los factores 10, 9, 7 y 2 y también la C y S. ¿Cuál es tu nombre? Cintia Arispe. Doctor, también que la proteína K depende de la vitamina, de la proteína C, depende de la vitamina K, sí, y porque bloquea el factor 2 de la vía extrínseca, puede haber una posible trombosis por los factores anticoagulación 2, por su bloqueo. A ver, otro que me diga la farmacocinética y la farmacodinamia de la warfarina. Cuando usted empieza a dar warfarina, ¿a los cuántos días surte el efecto anticoagulante? A los 2 días. Doctor, en la farmacocinética es después de una dosis oral y se absorbe prácticamente en su totalidad con una concentración plasmática máxima que podría observarse en las primeras 4 horas. ¿Cuándo uno consigue el efecto anticoagulante cuando inicia warfarina? A partir de 1 hora, de 2 horas, de 5 días, de 1 mes, de 10 días.
2 días. Porque usted necesita anticoagularlo al enfermo, tiene que protegerlo de la embolia cerebral. Eso es farmacocinética y farmacodinámica, ¿no es? Doctor, el efecto anticoagulante se inicia de 8 a 10 horas después de su administración y después el efecto máximo se alcanza en 72 a 96 horas. ¿Dónde se metaboliza la warfarina? En el hígado. ¿Por dónde se elimina y por dónde Se metaboliza en el hígado. ¿Qué sistema enzimático utiliza la warfarina para metabolizarse? Buenas noches, doctores. ¿No son las células CYP50? Tienen que seguir revisando porque al parecer no está bien clara los conceptos. O sea, no se olviden que es fundamental que uno conozca el producto que receta, ¿no? Buenas noches, doctor. Doctor, yo averigüé una de las drogas que se utiliza para poder revertir la fibrilación auricular y una encontré que es una de las más utilizadas, es la amiodarona, doctor. Pero no estamos hablando todavía de eso, estamos hablando del anticoagulante porque es lo más importante. Doctor, buenas noches, hablando un poco también de las contraindicaciones, son sangrado intenso, orina de color roja, marrones, heces oscuras, dolores de cabeza, estómago, malestares, hinchazón de las articulaciones, vómitos de sangre, muchas veces igual la puede aparecer, y cambios en la visión. Y también leí sobre que puede aparecer sangrados intensos durante los 3 primeros meses del tratamiento con warfarina, doctor. Perfecto, entonces es importante que agarren el libro de farmacología y lean bien la warfarina porque se van a encontrar con enfermos que vienen tomando un anticoagulante y pueden venir a preguntarle, ¿qué hago, doctor? Mire, estoy sangrando por la nariz. ¿Qué tabletas toma usted? Tomo la warfarina, doctor. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Entonces, tiene uno que conocer los productos y ahora con mayor razón porque estamos llevando una arritmia que es potencialmente embolígena. Estamos hablando de la fibrilación auricular. Bueno, me alegra por lo que han respondido y por lo que están leyendo, digamos, ¿no? Y me preocupa los que no han leído, los que no leen. Entonces, vamos a recordar un poco lo importante, los objetivos del tratamiento de la fibrilación auricular. En la diapositiva dice que hay 3 objetivos fundamentales.
controlar la frecuencia ventricular, revertir y mantener el ritmo sinusal, y el más importante en los pacientes que tienen una fibrilación auricular crónica es prevenir el evento cerebrovascular, la embolia cerebral. Es un pecado no anticoagular a un enfermo cuando tiene una fibrilación auricular crónica. Sí o sí estos enfermos deben anticoagularse porque tienen un alto riesgo de embolia cerebral. Y peor si la arritmia es por valvulopatía reumática, mitral. Esos pacientes tienen un 17% de riesgo anual de sufrir un evento cerebrovascular. Y si la fibrilación auricular no es de origen valvular, es por otra causa, tienen un 5% de riesgo anual de sufrir un evento cerebrovascular. Por eso la necesidad de indicar un anticoagulante. Entonces, el anticoagulante que existe en nuestro país y el más antiguo de todos los anticoagulantes es la warfarina y es el que más utilizamos. Si ustedes se van a Buenos Aires, se van a Chile, se van a Argentina, al Brasil, puede que no solamente usen la warfarina, sino usan el otro anticoagulante oral, inhibidor de la vitamina K, que es el acenocumarol. Entonces esa es la otra droga anticoagulante oral. Pero para nuestro país no existe el acenocumarol. El que más utilizamos es la warfarina. Y lo otro que les dije y que les mostré un producto son los nuevos anticoagulantes orales. Qué bueno cuando el paciente tiene dinero, porque es más caro obviamente que la warfarina, pues si uno lo puede indicar, lo indica, ¿no? Pero también tienen sus razones por las cuales yo voy a utilizar. Esto es como en el matrimonio, digamos, ¿no? Uno tiene que elegir a la que va a acompañarlo toda la vida uno, ¿no? Y si uno se equivoca, está frito también, ¿verdad? Entonces, si usted se equivoca en elegir un anticoagulante, puede tener problemas con el paciente. Por lo tanto, hay que saber elegir. Entonces, por esa razón les dije que lean un poco los nuevos anticoagulantes orales, pero lo que yo voy a preguntar fundamentalmente en el examen es sobre la warfarina. Entonces, veo que algunos han leído algo, han repasado la warfarina y me preocupa los que no han revisado lo que es la warfarina. Sigan revisando, por favor, porque... Buenas noches, doctor. Yo tenía una pregunta sobre la warfarina que quería hacerle. ¿Ya? De lo que estaba leyendo, o sea, quería saber, porque leí una parte donde que puede ser una amenaza de aborto. ¿Se me podría aclarar? ¿Cómo amenaza de aborto? No entiendo. Doctor, creo que eso, porque hay sangrado en el ciclo menstrual. ¿Qué tiene, pero? O sea, no entiendo la pregunta. Leí las contraindicaciones de hipersensibilidad de la warfarina, donde decía que también podría ser una amenaza de aborto. O sea, una contraindicación para no usar. Sí. Claro, ¿cuál es el efecto adverso más frecuente de usar un anticoagulante? Evitar los coágulos. No, el efecto adverso, o sea, ¿qué es lo dañino de la warfarina? Si no la usa bien. Si no se usa bien, doctor, pues puede ver hemorragia. Por eso es que hemorragia, o sea, por eso es que está relacionado, por eso es la pregunta sobre la amenaza de aborto. Una paciente con amenaza de aborto tiene riesgo de sangrar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el principal efecto colateral de la warfarina es la hemorragia, porque es un anticoagulante. ¿Qué es lo que va a hacer el anticoagulante, la warfarina? ¿Qué hace con la sangre en concreto la warfarina? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace?
Hasta donde entendí que era la vitamina K, que es lo que ayuda a que se coagule la O sangre. sea, previene la formación de trombos y émbolos, dice. Vitamina K en la sangre. Claro, lo que hace es hacer que la sangre esté ralita, ¿no? ¿Verdad? Que no se formen trombos ni coágulos. Por eso es el efecto anticoagulante. Hace la sangre ralita. Cuando usted indica warfarina a un enfermo, porque está, digamos, con esta arritmia, ¿qué recomendaciones le da? ¿O le da nomás como si fuera aspirina, como un paracetamol nomás? No, doctor, no tiene que consumir alcohol, ya que el alcohol produce un efecto adverso grave, me parece que potencia la warfarina. También ¿Qué más? si tiene úlceras de sangrado, igual no se puede dar. Y también me salió que cuando tiene mi paciente hipertensión maligna. Y también que hay que hacerle seguimiento con el tipo de protrombina y el INR. Ese es el control. ¿Y cada qué tiempo debe hacerlo? Eso no encontré, doctor. ¿Cada qué tiempo debe hacerlo? El tiempo de protrombina. ¿Cuánto es lo normal del tiempo de protrombina? 10 a 14 segundos. No. 10 a 14 segundos, doctor, el tiempo de protrombina. Y el INR cuando se usa warfarina sería lo normal es de 0,93 a 1,3 y cuando se usa protrombina hay un aumento de 2 a 3 en el INR. Entonces mensualmente hay que controlar con el tiempo de protrombina, con el INR, ¿no verdad? Con el INR, tienen que ir a leer qué es el INR, por qué se llama INR. Prueba de tiempo de protrombina. No, esa es otra cosa. INR es una cosa, tiempo de protrombina es otra cosa. ¿Qué más le debo recomendar al enfermo cuando le doy warfarina? Doctor, ¿el INR es la relación internacional normalizada? Eso es. ¿Y quién lo saca eso? El laboratorio ya te lo trae, ya el laboratorio lo calcula, lo estima. ¿Qué más debo recomendar al enfermo cuando receto warfarina? La medicación que toma, doctor, hay medicamentos que pueden aumentar el tiempo de protrombina y hay otros que pueden disminuir el tiempo de protrombina, ayudando así a la warfarina. Pero aún así siempre hay que ser precavido, digamos. Por ejemplo, aquí en el libro está que la disminución del tiempo de protrombina son, por ejemplo, la rifampina. Esa el tiempo de protrombina. Después también hay los diuréticos. Inclusive hay enfermedades como ser el hipotiroidismo, que disminuyen más el tiempo de protrombina. De acuerdo. ¿Qué más hay que recomendarle al enfermo en forma concreta cuando toma warfarina? Fíjense que solamente estamos hablando de un objetivo, que es la prevención del tromboembolismo. Nos falta hablar de estos dos temas ahorita, de estos dos puntos. Hay algo fundamental que hay que explicarle a los enfermos cuando uno le prescribe warfarina. ¿Cómo viene la warfarina? Presentación. ¿Cómo viene la warfarina? Comprimido de 5 miligramos y envase por 100 comprimidos. En comprimidos de 5 miligramos. Eso de envase de 100 comprimidos, eso no hay de qué preocuparse, porque puede venir de 10, sobres de 10, de 20, de 30, no hay que preocuparse. Lo que importa es cómo viene, de cuánto es la dosis. 5 miligramos. Comprimidos de 5 miligramos, no viene en otra presentación. Solo viene así.
doctor, le hago otra pregunta sobre la warfarina. Meta. Se dice, no es que dice que el consumo de vitamina K inhibe la función de la warfarina, pero por esa razón uno al tomarla tendría que evitar los vegetales, como puede ser espinaca, coliflor. Eso era lo que quería llegar. Si la warfarina inhibe la vitamina K, usted tiene que prohibirle al enfermo que consuma vegetales que contienen vitamina K, porque si no está dando al fósforo la warfarina. ¿Y cuáles son los productos naturales o cuáles son los vegetales que contienen vitamina K? Las verduras. Las verduras verdes, puede como ser como espinaca, las coliflor. Todo lo verde, todo lo verde. Entonces usted tiene que decirle al paciente que no puede consumir alimentos verdes, vegetales verdes, porque si no va a ser al fósforo su warfarina. Nunca va a llegar nunca va a poder controlar bien su INR, su tiempo protrombina. No va a poder controlar porque de nada sirve. ¿No, verdad? Eso era lo que faltaba en las recomendaciones al enfermo, que no consuma alcohol. Y por si acaso, para que ustedes sepan, la warfarina es una droga que coquetea con 200 remedios. Con la mayoría de los remedios coquetea, o sea, interacciona, coquetea para que lo entiendan. Entonces, interacciona con muchos productos. Y es importantísimo porque al interactuar con muchos, con unos le quita la eficacia a un producto y con otro tiene peligros de que se intoxique por el otro remedio. Y eso es porque, revisen bien la warfarina, hay un sistema de metabolismo en el hígado, que es el que usa la warfarina. Entonces, al usar ese sistema metabólico, cuando se toma un producto X, ese producto ya no se puede metabolizar. Entonces, va a aumentar la concentración plasmática en sangre y es peligroso que se intoxique el paciente o que las dosis sean tóxicas. ¿Entendido? Entonces, tienen que revisar qué sistema metabólico utiliza la warfarina para metabolizarse en el hígado. ¿Cuál es el sistema que usa? Por eso cuando hablaba de rifampicina, precisamente ahí está la razón. Entonces usted cuando prescribe warfarina, tiene que saber, tiene que recomendar al enfermo, este producto, señora, no puede consumir junto con la warfarina. Este sí, este no. Este sí, este no. Esa es la desventaja de la warfarina, que coquetea con un mundo de fármacos. Entonces, tienen que seguir todavía leyendo la warfarina. Los he escuchado hablar del tiempo de protrombina. Tienen que leer qué es el tiempo de protrombina. Falta. Si un paciente está con sobredosis de warfarina, ¿qué hago yo? Está sangrando por el uso de la warfarina. ¿Cómo revierto el efecto de la warfarina? Eso en la medicina se llama antídoto. Administrando vitamina K. Falso. No es así que se revierte. Tu paciente está tomando warfarina, se equivocó y en vez de tomar una tableta le tumbó 2 o te tumbó 3 y empieza con una hemorragia digestiva. Empieza a tener moretones en la piel, al orinar sangra, puede tener una epistaxis. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a revertir el efecto de la warfarina? ¿Qué antídoto se utiliza? ¿Cómo cohibir la hemorragia? Aquí dice el doctor que se suspende el medicamento, se administra vitamina K oral o parenteral, se da plasma fresco, congelado, concentrados de complejos de protrombina y factor 7A recombinante.
De todo eso que has dicho, lo único que es eficaz para revertir los efectos colaterales de la warfarina es el plasma fresco. No es igual plasma fresco que plasma fresco congelado. El plasma fresco. ¿Y por qué el plasma fresco revierte? Si un paciente está sangrando por uso de la warfarina, lo primero, claro, suspender la warfarina por un tiempo, pero el paciente lo necesita. Si es un paciente que tiene una válvula cardíaca, no puede dejar de tomar la warfarina, pero está sangrando porque el pobre se equivocó y tomó la dosis que no era la correcta y empezó a sangrar, pero él sí o sí igual va a tener que volver a tomar la warfarina, porque si no se va a hacer trombosis la válvula. O sea, la warfarina se toma, el anticoagulante se toma de por vida. Hasta el último minuto de su muerte tiene que tomar warfarina si tiene una válvula cardíaca, porque si no toma tiene riesgo de que se trombose la válvula metálica, me estoy refiriendo, ¿no es? Entonces, pero está sangrando, fue un accidente que tuvo, está sangrando el paciente. La retiras la warfarina y tenés que solucionar el sangrado. No vayas a creer que el sangrado va a parar en el momento que retires la warfarina. Va a seguir sangrando el enfermo. ¿Cómo vas a revertir ese sangrado? Con plasma. Ustedes tienen que, en la medicina, en farmacología, das una droga y tenés que saber cuál es su antídoto. Obviamente no todos los remedios tienen antídoto. Pero en este caso la warfarina tiene un antídoto. La heparina tiene un antídoto. ¿Cuál es el antídoto de la heparina? Si un paciente está sangrando por el uso de la heparina, que es otro anticoagulante, otra droga de este grupo, ¿qué vas a hacer? Sería la ¿Cuál es el antídoto? administración de la protamina, doctor, en dosis de 1 miligramo intravenoso. Protamina. Correcto, protamina, ese es el antídoto, protamina. De la warfarina, si bien el efecto es decir, el mecanismo de acción de la warfarina es inhibir la síntesis de vitamina K, pero eso tarda en actuar, entonces lo que yo tengo que hacer es revertir inmediatamente, es decir, controlar la hemorragia inmediatamente, y eso es con plasma fresco. Si no tenés plasma fresco, se te va a morir el enfermo. Peor si es una hemorragia grave, una hemorragia digestiva, una hemorragia cerebral, se te muere el enfermo si no le pones plasma fresco. Ahora, si no hay plasma fresco congelado. Pero vayan a revisar cuál es la diferencia del plasma fresco y plasma fresco congelado. ¿Y cuál es el mecanismo? ¿Por qué cohíbe la hemorragia? Entonces tienen que leer harto, jóvenes, tienen que leer harto. Vamos a avanzar entonces. Entonces, la warfarina es la droga que ustedes tienen que leer como anticoagulante oral. Tienen que saber que la otra droga anticoagulante oral se llama acenocumarol, pero que no tenemos en Bolivia, no hay. Pero que sí en Bolivia ya tenemos los nuevos anticoagulantes orales que tienen sus indicaciones. Ok, el otro objetivo del tratamiento de la fibrilación auricular es controlar la frecuencia ventricular. Ustedes saben que en un paciente con fibrilación auricular generalmente están taquicárdicos. Están con 130, 140, 150, 160 y esto genera una mala calidad de vida. Y lo ideal es revertir el ritmo de fibrilación auricular y convertirlo a ritmo sinusal. Pero no solamente revertirlo, mantenerlo. Tiene que mantenerse, porque si el paciente está con ritmo sinusal, ya no va a tener el riesgo de tromboembolismo y no va a necesitar usar warfarina. Porque usar warfarina de por vida es hacerlo dependiente de la farmacología y hacerlo dependiente del médico al enfermo, y es un gasto económico, porque no es tan barata la warfarina. 3, 5 bolivianos cuesta cada tableta. Entonces, lo cierto es que
que hay que controlar la frecuencia ventricular, hay que revertir y tratar de mantener al paciente en ritmo normal y prevenir la embolia cerebral. Ahora, ¿qué drogas utilizo para controlar la frecuencia ventricular? Para que ese corazón esté latiendo 60, 70 nomás, 80. Y hay una frecuencia objetivo, es decir, cuánto debe estar en reposo, cuánto es lo máximo que debe estar en reposo para decir que está la frecuencia controlada, la frecuencia ventricular controlada, y cuánto debiera estar en ejercicio. ¿Y cómo usted va a calcular cuánto está la frecuencia ventricular en ejercicio? La frecuencia ventricular en reposo, pues cuando usted lo acuesta a lo enfermo, lo echa, le mide, estima cuánto es lo que está latiendo. ¿Y qué dicen los protocolos? Que esa frecuencia no debe superar los 118 latidos por minuto. Porque si está más de 118 en reposo, quiere decir que yo no estoy cumpliendo el objetivo. Ese enfermo no va a estar bien en cuanto a su calidad de vida, porque estar con frecuencia alta es como estar corriendo. Y en el esfuerzo, obviamente eso se estima con un holter. Hay que ponerle un aparato en el pecho del enfermo y con el holter me va a permitir saber cuánto es a lo máximo que llega el enfermo y cuánto es lo mínimo, porque también tiene sus metas. En el esfuerzo no debe superar, qué sé yo, los 135 latidos por minuto. Si está más de esa frecuencia en el esfuerzo, quiere decir que no estoy cumpliendo el objetivo de controlar la frecuencia ventricular. Las drogas que utilizo para controlar la frecuencia son los bloqueantes del canales de calcio, el verapamilo y el diltiazem. Estas dos drogas puedo utilizar y son eficaces. El verapamilo es un calcio antagonista, al igual que el diltiazem. El verapamilo viene en tabletas de 40 miligramos, de 60 y de 180. Yo puedo dar 40 miligramos cada 8 horas, o puedo dar 80 cada 12, o puedo dar 180 por día. Entonces tengo que llegar a la dosis máxima del verapamilo. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Hay que evitar en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca sistólica, porque estas dos drogas son inotrópicas negativas. El diltiazem, lo propio, el diltiazem viene de 60 miligramos, puedo dar cada 8 horas, 180 miligramos por día. Estas dos drogas son eficaces para controlar la frecuencia, para que no esté taquicárdico el enfermo. No sirven para revertir el ritmo, es solamente para controlar la frecuencia cardíaca, pero tienen el inconveniente que producen insuficiencia cardíaca porque son inotrópicas negativas. Sin embargo, la droga más utilizada es la digoxina. La digoxina es, aunque el paciente estuviera en insuficiencia cardíaca, obviamente la digoxina sirve para el paciente que está fibrilado y el paciente que está en insuficiencia cardíaca, porque a diferencia de estas dos drogas es inotrópica positiva, es decir, aumenta la fuerza de contracción. Pero ¿cuál es el defecto de la digoxina? Solamente controla la frecuencia cardíaca en reposo, pero no la controla en el ejercicio. Esta droga viene en comprimidos de 0,25 miligramos y en ampollas también de 0,25 miligramos. La dosis es una vez al día se puede utilizar. 0,25 miligramos cada día. La digoxina es muy buena para la fibrilación auricular, para controlar la frecuencia ventricular. Es una droga que es inotrópica positiva. Y sobre las otras 3 propiedades del corazón, es negativo su efecto. Es batmotrópica negativa, cronotrópica negativa y dromotrópica negativa. Pero es inotrópica positiva. Es decir, disminuye la excitabilidad del corazón, disminuye la conducción y disminuye la frecuencia cardíaca. Por eso sobre esas 3 propiedades tiene efectos negativos. Pero sobre la fuerza de contracción, sobre el inotropismo, es positiva. Por eso se puede utilizar
en la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, la droga, la digoxina, el efecto entre lo útil y lo tóxico es muy estrecho. Hay que tener mucho cuidado porque la droga se elimina por vía renal y en pacientes con insuficiencia renal es muy peligroso usarla. Interacciona también con la warfarina, con la miodarona, y en pacientes que están muy delgados hay riesgo de que se intoxique porque esta droga se une a las proteínas en un 40-60%, por lo tanto un paciente delgado, como no tiene masa muscular, toda esa droga se va al plasma sanguíneo y hay riesgo de que se intoxique. Entonces, el otro objetivo en el tratamiento de la fibrilación auricular es revertir el ritmo de fibrilación auricular y volverlo ritmo sinusal normal. ¿Cuáles son las drogas útiles para revertir el ritmo de fibrilación auricular a ritmo sinusal? La droga más utilizada es la amiodarona. La amiodarona necesita una dosis de ataque y una dosis de mantenimiento. Esta droga necesita impregnarse en el organismo para actuar. Entonces, se prefiere esta droga, la amiodarona, en pacientes que tienen una cardiopatía estructural. Por ejemplo, si un enfermo hace una fibrilación auricular porque bebió alcohol 2-3 días, se casó y le tiró 3 días bebiendo alcohol, consumiendo alcohol, ustedes saben que el alcohol es una causa de fibrilación auricular. En este caso no se aconseja dar amiodarona, porque en realidad no tiene una cardiopatía estructural el enfermo, es por el uso del alcohol. Entonces hay que esperar que el paciente se desintoxique del alcohol, pero como hace su arritmia, entonces yo debo utilizar una droga que no necesite impregnar al enfermo, porque la amiodarona hay que impregnarlo al enfermo. Y saben ustedes que una vez que está impregnado el enfermo, después de unos 7 días, esa droga permanece en el cuerpo hasta por 45 días. Se impregna en los tejidos y el órgano que más se impregna es el corazón. Por eso en parte es efectiva. Entonces, en un paciente que no tiene cardiopatía estructural, la droga que se puede utilizar para revertir una fibrilación auricular es la propafenona. La propafenona viene en cápsulas de 150 miligramos y se debe dar 3 a 4 veces al día. Entre 450 miligramos a 600 miligramos. También yo puedo dar digoxina, también yo puedo dar verapamilo, también yo puedo dar diltiazem, como drogas antiarrítmicas, o sea, para revertir la fibrilación auricular. Y en cardiopatía estructural, la droga que se prefiere es la amiodarona. Pero la amiodarona necesita uno impregnar el organismo. La amiodarona viene en comprimidos de 200 miligramos y viene en ampollas de 150 miligramos. Entonces, lo que ustedes van a hacer es revisarme la amiodarona en la fibrilación auricular. ¿Cuánto es la dosis? Y bueno, para indicar el anticoagulante oral, utilizamos un score, que es el score CHATS. Este fue el score que se usó inicialmente, pero este es el score más actual para saber, es un score que se utiliza para discriminar si el paciente va a utilizar o no va a utilizar un anticoagulante. Tiene un puntaje total de 9 puntos. Desde el año 2010 se ha empezado a utilizar, hace más de 10 años. Y fíjense que a cada situación clínica se le da diferente puntaje. Si el paciente está en insuficiencia cardíaca, 1 punto. Si tiene historia de hipertensión
o está tomando antihipertensivo o está hipertenso, 1 punto. Si es mayor de 75 años, se le da 2 puntos. Si es diabético, 1 punto. Si tiene historia de un ataque isquémico transitorio o antes de una embolia, se da 2 puntos. Si tiene historia de una enfermedad vascular periférica, infarto de miocardio, enfermedad arterial periférica o un problema de la arteria aorta, 1 punto. Si está entre los 65 y 74 años, 1 punto. AGE viene de edad, de age, ¿no? ¿Verdad? La A viene de age, en inglés es edad. Y esta categoría de aquí, este factor de riesgo, no lo tenía el anterior score, y ser mujer ya agrega 1 punto. Entonces, yo sumo todo esto. Si mi paciente tiene 2 o más puntos, eso es una indicación de warfarina, de anticoagulante oral. Pero si tiene menos de 2 puntos, puedo usar solamente un antiagregante plaquetario. Esa es la finalidad de aplicar el score CHAD-2, CHAD-VAS. Este es el score actual, este es el que se usa para fibrilación auricular. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor, sobre también la reversión de la fibrilación auricular, leí sobre la procainamida. No hay en Bolivia. No hay aquí, porque eso No también hay. lo leí. ¿Ah? No, nada, doctor, solamente le decía que también ese se había investigado. Sí, por eso le digo, o sea, le estoy dando las drogas que hay en Bolivia. Ahora, si se van a ir a Harvard, allá hay todinga las drogas, ya tienen que usar todas, tienen que saber todas. Pero yo para el examen aquí voy a preguntar las drogas que hay en nuestro país, que hay en nuestro medio. Entonces, la que hay es la miodarona y la propafenona. Y ahorita cuando veamos otra arritmia, vamos a ver cuáles son las drogas que hay. Que son las que tienen que leer. Esas son las que yo voy a preguntar. Yo no les voy a preguntar drogas que no hay aquí en Bolivia. ¿Alguna pregunta sobre este score? ¿Está claro el score? Tienen que tenerlo a mano este score cuando están con... ¿Quiénes de ustedes tienen un electrocardiograma con ritmo de fibrilación auricular? ¿Saben ya interpretar sus electros? ¿Alguien tiene un electro con ritmo de fibrilación auricular? El mío, doctor. Ya. ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Cuántos puntos le da a usted entonces? ¿Cuántos puntos le da? Ya, doctora, que lo tenía guardado. Se dice que tiene fibrilación auricular. Sí, o sea, tiene la secuencia en sierra, pero son chiquititas. No sé si eso es fibrilación auricular, porque tiene, y no hay onda P tampoco. Claro, ya hemos dicho cómo se hace el diagnóstico electrocardiográfico en la fibrilación auricular. Son 3 condiciones, ¿no es verdad? Entonces aplique esos requisitos para hablar de fibrilación auricular. Vamos a suponer que tiene FA. ¿Cuántos puntos le va a dar? Aplique el score, pues. Le da no hay, doctor, en mi electrocardiograma. No hay, exacto. ¿Es mujer o es hombre? Ah, es hombre. Entonces no acumula ni un punto, porque no, si fuera mujer ya tuviera un punto. ¿Lo ves? Sí. Entonces, es raro que el electrocardiograma no tenga edad, porque siempre se pone en el electro la edad, el nombre, la fecha y la hora. Entonces, es raro que no tenga edad, es un error de quien hizo el electro. ¿Está claro el score? ¿Pueden aplicarlo? ¿Alguien no entiende este score?
porque esto es fundamental. Esto le van a preguntar aquí en la China, el score chat. Este 2, ¿qué significa? ¿Qué significa este 2 de aquí? Los 2 puntos que se da en la letrita que representa. Dos puntos que se da a la AGE, a la edad, cuando es mayor de 75 años. 2 puntos se da si tiene historia de un stroke, ¿verdad? Y esto es categoría de sexo. Aquí hay categoría de sexo y la historia de enfermedad vascular. Por eso está así, VASC. Entonces está claro, ¿no? Entonces en el examen van a ver ejemplos prácticos y usted tiene que ponerle puntaje para saber si da anticoagulante o da antiagregante. Estas son algunas características, las limitaciones de los antivitamina K, es decir, los anticoagulantes. Estrecho margen terapéutico. Cuando usted da warfarina, tiene que controlar el INR mensualmente. Y este INR tiene que variar entre 2 y 3. Pero no para todo tipo de paciente. Dependiendo qué tipo de paciente tiene usted. Requieren medicaciones periódicas del INR. Todos los meses hay que hacerle al paciente INR. Por lo tanto, eso es plata. Necesita dinero al paciente para hacerse un INR todos los meses. El control deficiente aumenta el riesgo de complicaciones hemorrágicas y embólicas. Si es un paciente que no va a poder hacerse todos los meses el INR, mejor no le dé anticoagulante. Porque si usted le da anticoagulante y no se controla y sobrepasa, se equivoca o sobrepasa de dosis, le va a provocar más daño que beneficio, porque ese paciente puede sangrar o al final no cumple su objetivo de prevenir la embolia. Los antivitamina K interaccionan mucho con los alimentos. Tiene numerosas interacciones farmacológicas. Es lo que les decía, este producto coquetea con un mundo de drogas. Inicio y fin de acción es muy lento. Eso es lo que no me han respondido. Cuando yo doy warfarina, ¿después de qué tiempo ya considero que mi paciente está anticoagulado? Entonces, sigan leyendo, por favor, la warfarina para que podamos concretar. Doctor, aquí en el libro dice hay un retraso de 8 a 12 horas en la acción de la warfarina. ¿Es esa de la hora? No. Ya, ¿De qué libro es eso? Del CACSU. Ya después dice que la primera, dice, estas semividas son de 6, 24, 40 y 60 horas, dice, para los factores de 7, 9, 10 y 2. O sea que exacto. Lo primero que ataca después de las horas. En el libro de Katzum, de farmacología Katzum, ahí te explica bien, te da el argumento cuánto tiempo debes esperar para recién decir que tu paciente está anticoagulado. ¿Y en base a qué? A la vida media de los factores de la coagulación. ¿Cuál es el factor de coagulación que tiene vida media más larga? ¿Cuál es? La protrombina. ¿Y cómo controlas el efecto de la warfarina? Con la protrombina. ¿Y cuánto es la vida media de la protrombina? Y en Katzum dicen 60 horas. 60 horas son 2 días y poco, ¿no es verdad? 24, 48, ¿no ves? Sí, doctor, eso dice. Exactamente, o sea, en concreto, para que yo tengo que esperar 3 días después de estar usando 3 días recién para saber si está haciendo efecto la warfarina. ¿Y cómo voy a saber? Solicitándole un INR, un tiempo protrombina.
Eso es fundamental, como dice ahí en Katzun. En Katzun está muy claro. Cuando habla de la vida media de los factores de la coagulación, para eso habla de eso. Para que uno sepa que hay que esperar 3 días por lo menos para saber. Recién al tercer día, recién el efecto de la warfarina va a estar en su tope máximo de efectividad. ¿Ok? Entonces, el INR, lo ideal que el INR, como estamos hablando de fibrilación auricular, cuando estamos hablando de fibrilación auricular, y el INR debe estar entre 2 a 3. Entre 2 a 3 en todas estas condiciones. Tromboembolismo pulmonar. Si tengo un paciente con tromboembolismo pulmonar y uso warfarina, mi INR ideal tiene que estar entre 2 y 3. En cambio, cuando el paciente tiene una válvula que ha sido operado del corazón y tiene una válvula mecánica, el INR tiene que estar más alto, 2.5 a 3.5, porque estos enfermos, si no están con una dosis adecuada de warfarina, puede existir una trombosis de la válvula y eso es fatal. Eso es muy peligroso. En cambio, si tienen todas estas otras condiciones, de todas estas horas a las que tienen que meterse a la cabeza, porque es la que estamos llevando, es esta fibrilación auricular. No valvular quiere decir que no es por una valvulopatía. O sea, puede ser una fibrilación auricular por hipertensión arterial, que es la más frecuente, o una miocardiopatía dilatada, es decir, un Chagas, ¿no ve? Una miocardiopatía dilatada por Chagas. Entonces el INR debo mantenerlo entre 2. Ese es mi objetivo. Y por esa razón yo tengo que controlar cada mes. Si está menos de 2, quiere decir que no está bien anticoagulado. Si está más de 3, quiere decir que está muy anticoagulado y tiene riesgo de sangrar. Esa es la desventaja de la warfarina, que uno tiene que estar controlando periódicamente INR. En cambio, con los nuevos anticoagulantes orales, esa es una de las ventajas. No necesito controlar periódicamente el INR. Esa es la gran ventaja. Es económico en el sentido porque el paciente va a evitar ir al laboratorio todos los meses. Esa es una de las ventajas de los nuevos anticoagulantes orales. Y para el examen yo voy a preguntar cuáles son las otras ventajas de utilizar los nuevos anticoagulantes orales. Por ejemplo, yo aquí en mi consulta privada lo evalúo al enfermo y si el enfermo tiene condiciones económicas, le doy un nuevo anticoagulante oral. El que más uso es el apixaban, el que le he mostrado creo por fotografía el otro día. ¿Está claro esto? ¿Cuáles son los métodos no farmacológicos para prevenir la embolia cerebral en pacientes que tienen fibrilación auricular? Les mostré, creo que esto es el cierre percutáneo de la orejuela de la aurícula izquierda con estos dispositivos. Así yo evito darle warfarina, evito que el paciente gaste todos los días su warfarina y evito que el paciente vaya a hacerse la prueba de INR todos los meses. Pero estos dispositivos obviamente son caros. Pero pacientes que tienen recursos económicos, y esos son los adelantos de la medicina. O sea, uno tiene que beneficiarse de los adelantos de la medicina. El flúter auricular, ya lo vimos, ¿se acuerdan? Ya dijimos qué enfermedades producían. Y nos quedamos aquí. La medida de elección para un flúter auricular es la cardioversión eléctrica. Es decir, yo tengo que hacer una descarga eléctrica con 50 joules, porque esta arritmia fácilmente revierte con baja energía, 50 joules. Y la otra droga, cuando yo no puedo usar la cardioversión eléctrica, la otra droga es la digoxina. La digoxina también es eficaz, al igual que la miodarona. Entonces, me van a leer
me van a terminar de leer la warfarina y me van a leer 2 drogas más, la digoxina y la amiodarona. Son las drogas más utilizadas en las arritmias cardíacas. Digoxina y amiodarona. Para la próxima clase, para el próximo miércoles, podamos absorber todas las dudas. Y la última arritmia, es decir, una de las arritmias también más frecuentes dentro de las arritmias supraventriculares, aquellas que están por encima del nodo auriculoventricular, se llama taquicardia supraventricular, que habitualmente es paroxística. Se inicia y termina en forma súbita. El ritmo es totalmente regular. Usted pone el fonendoscopio al pecho del enfermo y es taca, 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 es rítmica. La frecuencia va a variar entre 140 a 250 latidos por minuto. La onda P no se ve bien, pero ¿cómo diferencio una fibrilación auricular? Porque la fibrilación auricular es un ritmo irregular y este es un ritmo regular. Y se ve bien en D2, en D3 y en ABF. No es visible la onda P. Y la otra característica es que el complejo QRS es estrecho. Mide menos de 11 centésimas de segundo. Hay algunas formas comunes de taquicardia paroxística supraventricular que son las que ustedes van a ver en la práctica, y esta es la más frecuente. Se llama de reentrada nodal. Un minuto de descanso. Esta taquicardia, que se llama por reentrada nodal auriculoventricular, es la más frecuente, constituye el 60% de todas las taquicardias supraventriculares. Comienza y termina bruscamente. ¿Qué siente el enfermo? Un episodio de palpitaciones de inicio rápido, que puede darse en el esfuerzo o puede darse en el reposo. Y cuando se le hace un electrocardiograma, esa frecuencia puede estar entre 170 a 250 latidos por minuto. Es regular. Se da más en mujeres, principalmente entre los 30 y los 50 años. Las ondas P están superpuestas al complejo QRS, están como metidas aquí en el complejo QRS. Este es entonces el ejemplo, la forma más frecuente de taquicardia supraventricular.
Fíjense, aquí está la taquicardia. Aquí no se ve onda P, ¿verdad? Está como metida sobre el complejo. Resulta que cuando uno lo encuentra al paciente, le pone un monitor cardíaco, le ha hecho el electrocardiograma, confirma que es una taquicardia paroxística supraventricular, el paciente está muy disneico, está con palpitaciones, está latiendo ese corazón. Los pacientes dicen, siento doctor que mi corazón se va a salir por mi boca, siento mucha palpitación, falta de aire. Entonces uno inicia un tratamiento para esta arritmia y fíjense cómo aquí se veían las ondas P bien claramente. Ha revertido el ritmo a 350 a 100 latidos por minuto. Justamente aquí está en 100 latidos por minuto. Ha salido de este ritmo anormal a un ritmo sinusal porque aquí se ven bien las ondas P. Aquí están las ondas P perfectamente bien. Aquí está 300, entre 250 y 300 latidos por minuto. Entonces, cuando un enfermo presenta esta arritmia, fíjense que no lo mata en realidad, pero lo pone muy sintomático porque va a sentir mucha palpitación, dolor en el pecho o falta de aire. Entonces, importante en esos enfermos, fundamentalmente son mujeres las que sufren esta arritmia, hay que ocultar el corazón y uno va a encontrar un corazón muy rápido, con una taquicardia entre 170 a 250 latidos por minuto. Aquí todavía está peor, es una frecuencia más alta, pero es regular y el QRS es estrecho. Taquicardia reentrante de la unión auriculoventricular es una de las formas más frecuentes de taquicardia supraventricular. Aquí también se ve otro episodio de taquicardia supraventricular con una frecuencia que está 150, un poquito más de 150 latidos por minuto. Entonces, QRS estrecho y no se ve la onda P y es un ritmo regular. Esas son las tres características de la taquicardia. Entonces, en resumen, la taquicardia por reentrada nodal es la más frecuente, hasta el 75%. Otros términos que son utilizados para referirse a esta arritmia son estas tres. Se manifiesta principalmente en la edad media de la vida, ¿no es verdad? Entonces, esta es una taquicardia con la que ustedes se pueden encontrar en los servicios de guardia. Estos enfermos generalmente no van a ir a la atención primaria de salud. Van a ir a el servicio de guardia. El paciente generalmente se va rápido al médico porque es muy sintomática esta arritmia. Claro, de estar latiendo 60, 70 latidos por minuto y de una manera brusca porque es de inicio súbito. De estar con 70 latidos que se suba a 180 o 100 latidos por minuto, lo va a tornar muy sintomático al paciente. ¿Cuál es el tratamiento? Yo debo echarlo en la camilla al enfermo, ponerle una vía venosa, hacer el ABC, ponerle una vía venosa, ponerle un monitor cardíaco y hacerle un electrocardiograma. Luego me pregunto si está hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable. ¿Qué significa esto? ¿Cómo valoro la hemodinamia? Controlando la frecuencia cardíaca, la presión arterial, si está muy hipotenso, eso quiere decir que está hemodinámicamente inestable. Entonces, si está hemodinámicamente inestable, yo recurro a una cardioversión eléctrica. Tengo que descargarle corriente eléctrica. En mi práctica, yo prefiero darle 150 a 200. Y créanme que lo que más utilizado son 200 joules. O sea, generalmente se lo descarga con 200 joules. Entonces yo preparo al enfermo, está en una camilla, está en el cúbito dorsal obviamente. Como está hipotenso, no puedo darle drogas yo
antiarrítmica, porque la mayor parte de las drogas antiarrítmicas producen hipotensión arterial. Uno de los efectos colaterales de la miodarona es que produce hipotensión arterial. Como este enfermo está hemodinámicamente inestable, entonces es mejor cardiovertirlo eléctricamente. Hay que abortar esa arritmia con descarga eléctrica utilizando un aparato que se llama el desfibrilador, ¿verdad? Pero para eso yo tengo que sedarlo al enfermo, porque yo no puedo ponerle las paletas y descargarle corriente eléctrica al enfermo sin previamente sedarlo. Entonces tiene que venir el anestesiólogo y hacerlo dormir al enfermo para que él no sienta la descarga eléctrica, porque si se lo descarga eléctricamente sin que esté sedado, sin que esté dormido, el paciente va a reaccionar. Entonces, no es lo más adecuado. Ahora, si el paciente está hemodinámicamente estable, lo primero que hago es intentar maniobras vagales. Ahorita vamos a ver cuáles son esas maniobras vagales. Si las maniobras vagales fracasan, yo tengo que optar por una droga. La droga más moderna, la que indican las guías americanas y europeas para controlar esta arritmia, se llama adenosina. La adenosina viene en ampollas de 6 miligramos. La dosis máxima es 3 ampollas. Se supone que el paciente está con una vía venosa. Esta droga actúa en minutos. Es muy rápida su acción. El problema es que cuando los enfermos usan adenosina, sienten un dolor del pecho horrible. Es como si se estuvieran infartando. O sea, usted tiene que advertirle al enfermo que va a sentir un dolor del pecho similar al infarto. Yo he utilizado muy poco esta droga porque esta droga es muy cara. Viene en unos sets con las 3 ampollas porque es lo máximo. Empiezo con 6, puedo repetir con 12 miligramos endovenoso. Y si no revierte, tengo que usar las 3 ampollas. O sea, las dosis máximas son 3 ampollas. Por eso es que los sets vienen con 3 ampollas. Ahora, ¿qué pasa? Uso maniobra vagal, no cede. Uso adenosina, no cede. Entonces, si no cede y el paciente sigue con la taquicardia, ahí tengo que optar por la cardioversión eléctrica. Al final, lo más eficaz sigue siendo la cardioversión eléctrica. ¿Cuáles son las maniobras vagales? Estas maniobras vagales son más efectivas en aquellas taquicardias de reentrada que incorporan el nodo AB en su mecanismo de producción. Son más efectivas para la taquicardia por entrada B, siendo más útil al inicio del tratamiento mientras no exista respuesta simpática. Y las drogas adenosina y el verapamilo es la droga que yo creo que la mayor parte de los médicos que nos formamos la hemos utilizado. El verapamilo viene en ampollas, es un calcio antagonista, viene en ampollas de 5 miligramos y baratísimo. No cuesta más de 10 bolivianos una ampolla de verapamilo. En cambio, las 3 ampollas de adenosina deben costar unos 500 bolivianos. Entonces, no hay punto de comparación. Yo me he formado con verapamilo y he usado en muchos enfermos y es eficaz. Entonces, yo le pongo el monitor cardíaco, le hago el electro, confirmo la arritmia, le pongo un suero de solución fisiológica y le chanto el verapamilo endovenoso directo en vena. Si no cede, espero 5 minutos y le puedo poner una segunda dosis de 5 miligramos. Entonces, la dosis máxima es 10 miligramos. Si no cede, ahí recurro a la cardioversión eléctrica. Entonces, ustedes van a elegir entre adenosina o verapamilo. Adenosina si hay plata, verapamilo si el paciente no tiene recursos económicos. Pero los protocolos de la American Heart Association y del Colegio Americano de Cirujanos recomiendan la adenosina, porque esta droga es tan efectiva que en fracciones de segundo te controla la arritmia. Esta también es efectiva, pero tarda un poquito más. Pero estas dos, si el paciente está hipotenso, no deben utilizarse. O sea, es la cardioversión eléctrica. Entonces, este es un algoritmo para el paciente que tiene esta arritmia. Si el paciente está hemodinámicamente inestable,
está muy ansioso, está hipotenso, no está orinando, está en insuficiencia cardíaca, cardioversión eléctrica. Si el paciente está hemodinámicamente estable, intento primero masaje del seno carotidio. El masaje del seno carotidio, van a leer ustedes qué es el masaje del seno carotidio, qué es lo que hace. El masaje del seno carotidio se debe hacer a un solo lado, nunca a los dos lados. Si no cede con esta maniobra vagal, se opta por la adenosina intravenosa. Si bajarme de un Mitsubishi a una Peta, digamos, a un automóvil de menor calidad, no sé cómo le podrá ir a uno, ¿no? Porque la adenosina es más eficaz que el verapamilo. Pero les cuento que a veces uno utiliza adenosina, no cede, utilizo el verapamil y la revierto. Yo creo que uno debiera intentar al revés. Primero un verapamilo porque es más barato y si no cede con verapamilo, optar por la adenosina. Pero ya le digo, según la American Heart Association, esta es la droga de elección. Y en los exámenes te van a preguntar por esta droga. ¿Entendido? Entonces, si no cede en esta secuencia, se opta por la cardioversión eléctrica. Entonces, lo que yo tengo que preguntarme en esta arritmia es si el paciente está con descompensación hemodinámica o no. Si está con descompensación hemodinámica, si está, opto por la cardioversión eléctrica. Si no está con descompensación hemodinámica, opto por la cardioversión farmacológica. Este es el equipo, ¿verdad? El resucitador. Estas son las paletas. Debo ponerle yo gel en el pecho del paciente. ¿Dónde se ponen las paletas? Una se pone en el ápex y la otra en región infraclavicular derecha. Debo ponerle mucho gel para que no le queme el pecho del enfermo. Y la descarga eléctrica es sincrónica. ¿Qué quiere decir sincrónica? Cuando es una arritmia como la taquicardia supraventricular, yo debo apretar un botón que dice sincrónico. Entonces aquí va a aparecer una señal que me está diciendo que va a disparar, va a descargar la corriente eléctrica sobre la cúspide de la onda R. Eso significa sincrónico. La anchura del QRS es fundamental en la valoración de estas arritmias. Si el QRS es estrecho, es una taquicardia supraventricular. Si el QRS es ancho, es una taquicardia ventricular que es mucho más grave. ¿Cómo es el ritmo? Si el ritmo es regular, lo más probable es que sea una taquicardia supraventricular o un flúter auricular. Si el ritmo es irregular, entonces se trata probablemente de una fibrilación auricular. Las maniobras vagales aumentan el tono parasimpático. Eso es lo que hacen, aumentar el masaje del seno carotidio. Lo que hacen estas maniobras vagales es aumentar el tono parasimpático. ¿Cuál es el neurotransmisor del sistema parasimpático, jóvenes? Jóvenes, ¿cuál es el neurotransmisor del sistema parasimpático? La acetilcolina. La acetilcolina. ¿Qué ocurre si yo, al hacer un masaje del seno carotidio, de estar en 180 latidos por minuto, aquí ya revirtió porque hay ondas P, lo vuelvo al paciente con 30 latidos por minuto? Si se pasa al otro extremo, ¿qué voy a hacer? Estaba con 180, 200 latidos por minuto, le hice un masaje del seno carotidio, caramba, y
y eso te hace dar taquicardia. Y entonces ahí actúa el parasimpático para frenar. Y esto, el corazón, nuestro organismo siempre está en un equilibrio. ¿Qué hago pues si está bradicardio el paciente? Está medio atontado el enfermo porque está con bradicardia, no le llega sangre al cerebro. ¿Cómo voy a revertir el efecto parasimpático? ¿Cómo voy a revertir el efecto grande que ha tenido la acetilcolina? ¡Qué barbaridad, caramba! ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! No me da la gana, pues no le voy a decir qué droga se utiliza porque esto es básico, ustedes deben de saber. Esto es fisiología, por eso estamos en enfermedades cardiovasculares. Tienen que ustedes haber leído fisiología cardíaca, anatomía, fisiología cardíaca, sistema eléctrico. Les aconsejé que lean sistema eléctrico. Entonces, las maniobras vagales revierten hasta el 25% de las taquicardias con QRS estrecho. ¿Cuáles son maniobras vagales? Las técnicas maniobra de Valsalva. ¿Qué es el Valsalva? ¿Quién fue el doctor Valsalva? ¿Qué experimento hizo el doctor Valsalva? Expiración forzada frente a una glotis cerrada. Se sopla una jeringa de 20 ml hasta desplazar el émbolo. Es más o menos como replica uno la maniobra de Valsalva. Masaje del seno carotidio. Eso es el ejemplo que hemos visto, ¿no es verdad? No se debe realizar si existe soplo carotidio. Por eso, antes de hacer masaje del seno carotidio, y debe hacerse un solo lado, hay que cerciorarse si no tiene soplo carotidio el enfermo. Entonces, frente a una taquicardia supraventricular, si el paciente está, la valoración hemodinámica es fundamental. Si el paciente está inestable quiere decir que tiene todo esto. Está hipotenso, está en shock cuando la presión arterial sistólica es menor de 90, tiene insuficiencia cardíaca congestiva, sus pulmones están llenos de agua, tiene un dolor torácico intenso o disnea, está disminuido su conciencia por disminución del gasto cardíaco o está sufriendo un infarto agudo de miocardio, eso significa que está inestable. Entonces, si el paciente tiene esa taquicardia supraventricular y tiene cualquiera de estos síntomas, la opción es la cardioversión eléctrica sincrónica. Ya saben qué es lo sincrónico, ¿no es verdad? Hay un botón ahí en el cardioversor que uno debe apretar para que sea sincrónico. Sincrónico quiere decir que la descarga eléctrica se va a hacer sobre la onda aérea. Sobre la onda aérea. En cambio, si el paciente está estable, yo puedo optar por las medidas que hemos hecho. Masaje del seno carotidio o drogas. Primero, verapamilo o adenosina. Y si no cede, nos vamos a la cardioversión eléctrica. Entonces, según la American Heart Association, como hemos dicho, la droga de elección para una taquicardia paroxística supraventricular se llama adenosina, que vienen ampollas de 6 miligramos, dosis máximo 18 miligramos. Hay que advertirle al enfermo que cuando se le va a poner esta droga va a sentir un dolor intenso en el pecho y él se va a asustar. Y es de hecho, todos mis enfermos cuando yo he sabido utilizar adenosina han tenido ese síntoma. Segunda elección, el verapamilo, que también es eficaz, vienen ampollas de 5 miligramos directo en vena. El peligro es que hipotense el enfermo. Dosis máxima acá 18 miligramos y acá son 10 miligramos, 2 ampollitas. Hay que esperar 5 a 10 minutos entre una ampolla y otra ampolla. Obviamente el paciente tiene que estar monitorizado, porque si no, ¿cómo va a ver usted que revirtió la arritmia? Taquicardia paroxística supraventricular con inestabilidad hemodinámica, cardioversión eléctrica. Hay que descargarle corriente eléctrica. Un paciente joven que tiene, porque esta arritmia es recurrente, el paciente joven, la conducta más eficaz
el tratamiento más moderno para esta arritmia es la ablación por radiofrecuencia. Es decir, hay muchos enfermos que, digamos, revierte la arritmia, se interna en el hospital, revierte la arritmia y yo tengo que darle una droga antiarrítmica. Una de las drogas más utilizadas son los beta bloqueantes, tipo atenolol o tipo amiodarona. Pero si el paciente aún sigue haciendo los episodios de esta arritmia, ahora la medicina moderna tiene este tratamiento, que es la ablación por radiofrecuencia. ¿Qué es lo que hacen? Hacen un estudio que se llama estudio electrofisiológico, detectan el lugar, el foco que genera la arritmia y lo queman el nervio y se acaba el jabón. Muerto el perro, se acaba las pulgas. Ya no va a necesitar nunca más drogas y se va a acabar los episodios. Entonces es el tratamiento moderno de la taquicardia paroxística supraventricular. Y finalmente, la otra taquicardia de las taquiarritmias supraventricular es la taquicardia sinusal. No es un trastorno primario del mismo corazón, se manifiesta como respuesta fisiológica a estímulos, como un paciente que está con estrés. Cuando ustedes den el primer parcial, van a tener taquicardia sinusal, va a empezar a latir su corazón rápido, porque ahí va a actuar, ¿cuál va a actuar? El sistema simpático, van a liberar noradrenalina y la noradrenalina le va a hacer latir rápido el corazón. Los pacientes que tienen fiebre, los pacientes que han tenido una hemorragia y ha disminuido el volumen sanguíneo, también pueden tener taquicardia sinusal. Va en los casos de ansiedad, en los casos de ejercicio, cuando uno hace un ejercicio, cuando se le baja la presión o en la insuficiencia renal congestiva, el paciente está con taquicardia sinusal. ¿Por qué se llama sinusal? Porque todos los complejos QRS tienen onda P. Esto es una taquicardia sinusal. O sea, el estímulo se está iniciando en el nodo sinusal. Pero es sinusal, es normal porque todos estos problemas no indican que el paciente esté con una cardiopatía estructural, salvo la insuficiencia cardíaca congestiva. Porque los pacientes que están con insuficiencia cardíaca congestiva, como un mecanismo de compensación, se les sube la frecuencia cardíaca. Entonces, salvo esta situación, todos estos factores son normales. No indica que el paciente esté con una cardiopatía estructural. ¿Alguna pregunta? Fíjense que hay drogas que producen taquicardia sinusal. El uso del tabaco, el alcohol, cuando uno está consumiendo alcohol, cuando se pone a beber, obviamente la frecuencia cardíaca se va a subir. El consumo de tabaco, el consumo de café, el consumo de la cocaína, anfetamina, que son drogas anorexígenas. Hay estimulantes adrenérgicos. Fíjense que la anemia también puede producir taquicardia sinusal, el hipertiroidismo, el feocromocitoma, la tromboembolia pulmonar, el estado de shock, ¿no ve? El embarazo puede provocar taquicardia sinusal. Todas son condiciones relativamente normales. Los antigripales los que tienen pseudoefedrina, ustedes saben que los antigripales en su composición tienen pseudoefedrina, eso puede producir también taquicardia. Y aquí falta el alcohol. En cambio, la taquicardia nodal es muy diferente a la taquicardia sinusal. Este es un ritmo sinusal normal, ¿verdad? En la taquicardia nodal, las ondas P están invertidas, están negativas, fundamentalmente en D2, en D3 y en ABF. Los PR están cortos, el PR normal es de 0,12 a 0,20, pero en una taquicardia nodal el PR es corto, menos de 0,12 de 120 milisegundos. Y los complejos QRS son un poco más estrechos que lo normal.
Entonces, esta es una taquicardia nodal. Onda P, que son negativas en las derivaciones de 2, de 3 y a ver. Hasta aquí entonces son las 4 arritmias que yo voy a preguntar en los exámenes. En resumen, fibrilación auricular, flúter auricular, taquicardia supraventricular, taquicardia sinusal y taquicardia nodal. Perdón, 5 arritmias más frecuentes con las que ustedes se van a encontrar dentro de este grupo de las taquicardias supraventriculares. Y para el próximo miércoles avanzamos las arritmias ventriculares. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí, doctor, cuando decía sobre lo del desfibrilador, cuando está con la frecuencia baja y al momento de sedarlo, ¿no va a bajar más todavía su frecuencia? O sea, cuando ha bajado su frecuencia después de estar alta su frecuencia. Claro, no es que usted dijo, para desfibrilarlo hay que sedarlo, pero si está con la frecuencia baja y al momento de sedarlo, ¿no va a bajar más todavía su frecuencia? Pero la sedación es cuando está el enfermo con la frecuencia cardíaca alta. Lo que va a hacer el anestesiólogo es hacerlo dormir. Lo va a hacer dormir para que no sienta la descarga eléctrica, nada más. Y la droga que más se utiliza es el midazolam. Lo va a hacer dormir. Pero se llama narcosedación, o sea, lo va a sedar nada más. Lo va a hacer dormir un ratito. Listo, gracias. ¿Y qué hace si no está el anestesiólogo? Se ha ido con la corteja el anestesiólogo. Está durmiendo el anestesiólogo. Está a las 5, a las 3 de la mañana y el anestesiólogo está durmiendo. Vas y le decís que venga y te ayude, vas a dejar de molestarte, va a decir. ¿Qué vas a hacer? Y vos estás con el paciente ahí con 180 latidos por minuto. ¿Qué vas a hacer? ¿Anestesia local, doctor? ¿Va general? ¿Cómo? Pues anestesia general. ¿Acaso vas a tener una máquina de respiración ahí en la emergencia? Eso es en quirófano. ¿Qué haces pues cuando en tu casa no hay chocolate para desayunar? ¿Qué haces? ¿Qué desayunar? Pacedrón, aunque sea, ¿no es verdad? Entonces, si estás vos de médico responsable en la emergencia con un paciente que se está muriendo ahí por su taquicardia de 180 y no viene el anestesiólogo, tenés que usar vos, pues. Vos tenés que usarla. Llamás a algunos otros internos médicos que te ayuden ahí y le pones vos los sedás, le pones el midazolam. Para eso tenés que saber medicina, tenés que saber farmacología. Se te muere el paciente y ¿quién te va a auxiliar? ¿Acaso le van a echar la culpa al anestesiólogo? A vos te van a echar la culpa. Usted lo atendió a mi paciente. Usted lo atendió a mi padre. ¿Por qué usted no hizo lo que tenía que hacer? Entonces, jóvenes, en la medicina uno tiene que aprender de todo. ¿Está claro? Sí, doctor. En repetidas oportunidades, nosotros en el Gumucio Reyes, cuando no venía el anestesiólogo, lo hacíamos nosotros. Ni modo. ¿Qué se usa, doctor? No escuché bien. Midazolam. Es una benzodiazepina. O sea, lo que hay que hacer es hacerlo dormir un ratito al enfermo, ¿no? Claro que es peligroso también porque si lo haces dormir un poco, por ahí se le baja la presión, mismo que ya puede estar hipotenso el enfermo, ¿no es verdad? Entra en paro respiratorio, o sea, tenés que tomar tus precauciones. ¿Qué tenés que tener al lado? Un carro de paro, con ambú, con todo. Y no te olvides que el paciente de estar con 180 latidos por minuto, le haces la descarga eléctrica. ¿Cuál es el problema que puede sobrevenir? Que se vaya al otro extremo. Frecuencia cardíaca de 30 latidos por minuto. ¿Qué vas a hacer? Es lo que ustedes no han sabido responderme. O cuando hacen un masaje del seno carotídeo y de estar en 180 se baja a 35 la frecuencia cardíaca. Eso es también anormal. Es como ir en la carretera
a 110 kilómetros por hora, se te cruza una vaca y vas a reducir la velocidad a 30, 40. ¿Acaso eso no provoca problema? Obvio, pues. Te podés matar al reducir esa velocidad tan brusca. Y eso es lo que ocurre con el corazón, por eso tenés que estar preparado. Si se te baja demasiado la frecuencia cardíaca, tenés que tener una droga para subirla. Y eso es lo que ustedes no saben. Otra No puede duda ser. sobre la acetilcolina. Para inhibir la acetilcolina hay que inhibir su enzima, entonces, enzima que produce acetilcolina. No sé, pues. Lea bien. Porque a lo que ahorita que leí se usa para ¿Cuál es inhibir el antídoto de la acetilcolina? O sea, ¿cómo yo anulo la acetilcolina? Para inhibir la acetilcolina hay que inhibir la enzima acetilcolinesterasa. Y esos medicamentos que inhiben son la donepezilo, galantamina, ribastimina. ¿Esos son los fármacos? Nada, ¿O no? nada que ver. No, nada que ver. Sí, digamos, pero te estás complicando demasiado. Hay una droga que se usa, es la que siempre los carros de paro la tienen. El neurotransmisor del sistema parasimpático es la acetilcolina. El neurotransmisor del sistema simpático es noradrenalina. Ahora, ¿cuáles son sus antídotos? ¿Cómo frenas el efecto de la acetilcolina? ¿Cómo frenas el efecto de la noradrenalina? Ok, bueno. La próxima clase, arritmias ventriculares, la tarea es que lean digoxina, amiodarona, completen lo que es la warfarina y me digan cuáles son los antídotos de la acetilcolina. Doctor, una pregunta. Habló mucho de la amiodarona. ¿Es el mismo medicamento que la amilorida? No, nada que ver. No, porque la amilorida, bloqueador de los canales del sodio. No, Ya. nada que ver. Ya no la encontré, doctor. Ya, gracias. ¿Cuál no la encontraste? ¿La amiodarona? Sí, la amiodarona no la encuentro en la fotocopia de usted. Solo hay la amilorida. ¿Cuál fotocopia de mí? Que dejó, que usted nos dio para que nos saquemos copia. Pero esos son antihipertensivos, Marila, no son antiarrítmicos. Ya, está bien, gracias. Unas 2 hojitas creo le mandé, pero esos son antihipertensivos. Ya pasamos el tema de hipertensión, estamos en arritmia. Lo que tienen que leer es antiarrítmico. En cualquier libro de medicina van a encontrar amiodarona, pero donde tienen que ir a leer es en farmacología, en un libro de farmacología. Ahí está la amiodarona. Ya, perfecto. Ok, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Hasta el miércoles. Hasta luego, miércoles, doctor. Ok.